Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a analizar algunas críticas comunes al anarquismo, ya sea al anarquismo en general, al anarquismo cristiano o a la idea misma de que un cristiano puede ser anarquista y responderlas con seriedad. La idea es tomar esas objeciones, desmenuzarlas y ofrecer una contracrítica razonada para quienes se oponen al concepto de la anarquía bíblica. Debo decir que me sorprendió gratamente lo que encontré al buscar en Google algo tan simple como ¿puede un cristiano ser anarquista? ¿O por qué los cristianos no pueden ser anarquistas? Los primeros resultados fueron bastante alentadores. En varios de ellos, desde el comienzo, la respuesta era sí, puede serlo. Algunos explicaban por qué personalmente no se identificaban como anarquistas, pero aún así reconocían que no se trata de posturas inherentemente incompatibles. Uno de los primeros resultados provenía de freethinkingsministries.com, donde afirmaban claramente, sí, absolutamente pueden serlo, y ofrecían una lista de razones por las cuales los anarquistas cristianos explican su postura. Reconocían que la Biblia no exige explícitamente que uno sea anarquista y que los cristianos pueden disentir legítimamente en cuestiones políticas, pero concluían que no hay nada que impida a un cristiano adoptar el anarquismo si considera que es el sistema político más coherente. Eso me pareció excelente. Por supuesto, al seguir bajando en los resultados, aparecen también posturas menos favorables. Una de las que más me llamó la atención fue una crítica breve al anarquismo desde una perspectiva bíblica publicada en godquestions.org, un sitio bastante conocido. Cualquiera que haya buscado versículos bíblicos o explicaciones cristianas sobre diversos temas probablemente se haya topado con este recurso. Es en general una fuente respetada y útil, así que me pareció justo analizar qué decía sobre este tema en particular. El artículo se titula ¿Qué dice la Biblia sobre la anarquía o el anarquismo? Voy a leer su respuesta línea por línea, deteniéndome cuando sea necesario para profundizar o refutar algunos puntos. El artículo comienza diciendo: la anarquía suele considerarse como el caos que surge ante la falta de autoridad gubernamental en una sociedad. Aquí tengo que detenerme de inmediato porque hay un problema serio con esta definición inicial. No diría que es deshonesta, pero sí que es profundamente imprecisa. Entiendo por qué lo hacen. Cualquier análisis superficial, una simple búsqueda en Google, arroja definiciones similares donde la anarquía se presenta como ilegalidad, desorden político o ausencia total de autoridad gubernamental. Pero si han escuchado estos podcasts desde el inicio, o si están mínimamente familiarizados con la teoría anarquista, saben que esto no es realmente así. Cuando uno profundiza en lo que sostienen los anarquistas, tanto los clásicos como la corriente a la que yo adhiero, el anarcocapitalismo, desarrollado por Murray Rothbard, queda claro que ningún anarquista serio propone la ausencia total de reglas, leyes o estructuras de gobierno, ni mucho menos el caos absoluto. Lo que se cuestiona es la autoridad centralizada, la idea de que solo existen dos opciones: una autoridad central respaldada por decretos y amenazas de violencia o el caos total. Es un non sequitur lógico, es una falsa dicotomía. Existen estructuras de gobierno descentralizadas y pueden estar descentralizadas incluso hasta el punto de no depender de una región geográfica específica. Esto es válido para prácticamente todas las corrientes anarquistas. En el anarcocapitalismo, esta idea se expresa mediante el concepto de un orden legal policéntrico, un sistema jurídico generado por el mercado, compuesto por tribunales, códigos legales y organizaciones de resolución de disputas que compiten entre sí, ofreciendo medios pacíficos y no violentos para resolver conflictos, defender la vida y proteger la propiedad. En ese sentido, sí, se trata de estructuras de autoridad y gobierno, pero no de un monopolio centralizado. Por eso, afirmar que la anarquía equivale a la abolición total del gobierno solo es posible si uno ha sido condicionado durante siglos a identificar Estado y gobierno como si fueran la misma cosa.
El gobierno, en su sentido básico, es simplemente el proceso mediante el cual se establecen y administran reglas. Eso no requiere necesariamente una autoridad centralizada que reclame su poder mediante la fuerza en lugar de acuerdos voluntarios. Una objeción común es, ¿qué pasa si existen gobiernos competidores con leyes diferentes? Pero eso describe exactamente el status quo. Dentro de Estados Unidos, distintos estados tienen leyes distintas. A nivel internacional, países vecinos tienen sistemas legales diferentes. Y aunque existe violencia, más de la que cualquiera de nosotros quisiera, no viven en guerra permanente unos con otros. En la práctica, establecen tratados, contratos y mecanismos para manejar conflictos, y lo hacen a gran escala. Se puede argumentar, y creo que con bastante fuerza, que si estos acuerdos se descentralizaran aún más y se canalizaran a través del mercado, podrían ser incluso más eficientes y menos costosos que los sistemas estatales actuales. La idea de que autoridades competidoras necesariamente conducen a la violencia simplemente no se sostiene. No solo existen ejemplos de autoridades competidoras que conviven pacíficamente, sino que la historia está llena de autoridades centralizadas que se declaran la guerra entre sí. Al final, uno debe aceptar una de dos cosas. O es posible la competencia entre agencias de gobierno, lo cual desafía la necesidad de una autoridad central, o hay que defender un gobierno mundial único. Y casi nadie, ni siquiera los estatistas más convencidos, están realmente dispuestos a esto. Si aceptamos que no debe existir un solo gobierno mundial, entonces la discusión es simplemente una cuestión de escala. ¿Cuán grandes, cuán descentralizadas deberían ser esas estructuras? Y sobre todo, ¿de dónde derivan su autoridad? Desde una perspectiva moral y especialmente cristiana, no es lo mismo una autoridad impuesta por la amenaza de violencia que una autoridad aceptada voluntariamente mediante contratos. Tratar ambas como moralmente equivalentes es profundamente problemático. Las Escrituras, cuando hablan de autoridad y del ejemplo de Cristo, no parecen reconciliarse fácilmente con la idea de usar la violencia para forzar la obediencia de otros hombres. Cristo no estableció su reino mediante espadas, ejércitos ni coerción estatal, sino mediante el llamado al arrepentimiento, la verdad proclamada y el sacrificio voluntario. Y aquí es donde la crítica bíblica al anarquismo suele empezar a tambalear. Muchas objeciones no parten de la Escritura, sino de una suposición filosófica previa, que sin un monopolio de la violencia no puede existir orden. Pero esa suposición no es bíblica, es moderna, obesiana y profundamente estatista. El artículo de God Questions continúa afirmando que la Biblia apoya la existencia de gobiernos humanos y que por lo tanto la anarquía sería contraria al diseño de Dios. Pero aquí es crucial hacer una distinción que rara vez se hace. Descripción no es prescripción. Que la Biblia describa la existencia de gobiernos no significa que los legitime moralmente en todo lo que hacen, ni mucho menos que los presente como una institución intrínsecamente buena o necesaria. De hecho, la narrativa bíblica es consistentemente crítica del poder político centralizado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el patrón es claro. Cuando los hombres concentran poder, el resultado es opresión, idolatría y violencia. Babel no fue un accidente histórico, fue una advertencia teológica. Egipto no fue solo un imperio, fue una casa de esclavitud. Israel pidió un rey, como las demás naciones, y Dios mismo interpreta esa petición como un rechazo directo a su reinado. El problema entonces no es la ausencia de autoridad, sino la pretensión humana de autoridad absoluta. La Biblia no presenta al Estado como el salvador del orden, sino como una concesión y muchas veces como un juicio frente a la dureza del corazón humano. El poder político aparece una y otra vez como algo que debe ser limitado, resistido y subordinado a la autoridad suprema de Dios. Inevitablemente toda crítica cristiana al anarquismo termina apelando a Romanos 13. God Questions no es la excepción. El argumento suele ser sencillo.
Pablo dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Por lo tanto, resistir al gobierno es resistir a Dios. Pero esta lectura, además de ser superficial, ignora tanto el contexto bíblico como la práctica histórica del pueblo de Dios. Primero, si Romanos 13 significa obediencia absoluta e incuestionable a cualquier autoridad estatal, entonces los apóstoles habrían pecado al desobedecer al Sanedrín cuando se les ordenó no predicar en el nombre de Cristo. Daniel habría pecado al orar. Las parteras hebreas habrían pecado al desobedecer al faraón. Los cristianos primitivos habrían pecado al negarse a confesar César es Señor. Claramente, ese no es el caso. Romanos 13 describe cómo Dios usa las autoridades humanas dentro de su providencia soberana. No las canoniza moralmente. Decir que Dios establece autoridades no es lo mismo que decir que aprueba todo lo que hacen o que exige obediencia irrestricta. Además, Pablo escribe Romanos 13 desde la perspectiva de alguien que sería ejecutado por el Estado. No está haciendo teoría política estatista, está instruyendo a cristianos perseguidos sobre cómo vivir pacíficamente sin convertirse ellos mismos en agentes de violencia o revolución armada. El llamado es a no devolver mal por mal, a no vivir como insurrectos violentos, no a legitimar la coerción estatal como moralmente buena. Jesús fue explícito respecto a la lógica del poder en su reino. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero no será así entre vosotros. Este pasaje debería ser devastador para cualquier intento de bautizar el poder coercitivo como cristiano. Cristo no redefine quién gobierna, redefine qué significa gobernar. El liderazgo cristiano no se ejerce mediante la fuerza, sino mediante el servicio. No se impone, se ofrece. No se mantiene por miedo, sino por amor y verdad. El Estado, por definición, funciona exactamente al revés. Reclama autoridad mediante la amenaza de violencia, cobra impuestos bajo coacción, hace cumplir sus leyes mediante armas, cárceles y ejércitos. Puede lograr obediencia externa, pero jamás puede producir justicia verdadera. Desde esta perspectiva, el anarquismo cristiano no es una negación del orden, sino una afirmación radical de que el único orden legítimo es aquel que no contradice el carácter de Cristo. No es una utopía ingenua ni una negación del pecado humano. Es, por el contrario, un reconocimiento honesto de que el pecado hace peligroso concentrar poder en manos humanas. Cuando se acusa a la anarquía de conducir inevitablemente al caos, lo que en realidad se está diciendo es que sin coerción no confiamos en que los hombres puedan vivir justamente. Pero el cristianismo nunca confió en la coerción para producir justicia, confió en la regeneración del corazón. El reino de Dios no avanza por decreto, ni por leyes impuestas desde arriba, sino por la transformación que el Evangelio produce desde adentro. La verdadera pregunta no es si pueden existir orden sin Estado, sino si puede existir justicia verdadera con él. Y esa es una pregunta que la historia y la Biblia nos obligan a tomar muy en serio. Una de las confusiones más persistentes en este debate es la idea de que el orden social solo puede surgir de una autoridad política centralizada. Esta noción está tan profundamente arraigada en la mente moderna que rara vez se la cuestiona. Sin embargo, cuando la examinamos a la luz de la Escritura, descubrimos que no es una verdad revelada, sino una presuposición cultural. La Biblia no presenta el orden como el producto primario de la coerción, sino como el fruto de una autoridad legítima. Y toda autoridad legítima, desde una perspectiva cristiana, deriva de Dios y está limitada por su carácter. Cuando una autoridad deja de reflejar la justicia, la verdad y la misericordia de Dios, deja de ser verdaderamente autoridad y se convierte en tiranía. Aquí es donde el Estado moderno plantea un problema teológico serio. No solo reclama autoridad final dentro de un territorio, sin apelación superior en la práctica. Aunque verbalmente reconozca a Dios,
funcionalmente se comporta como soberano. Y eso no es un asunto político menor, es una cuestión de idolatría. El anarquismo cristiano no afirma que nadie manda, sino que nadie tiene derecho a mandar en el lugar de Dios. Rechaza la idea de que exista una institución humana con el derecho moral de iniciar violencia contra personas pacíficas. En este sentido, el anarquismo cristiano no niega la autoridad, niega la pretensión de soberanía humana. Otro argumento frecuentemente es que, debido al pecado humano, es necesario un Estado fuerte que contenga el mal. Pero este razonamiento pasa por alto una verdad básica. La coerción puede contener conductas externas, pero jamás puede redimir el corazón. La ley, en la Escritura, tiene una función clara: revelar el pecado, limitar el mal y conducir al hombre a reconocer su necesidad de gracia. Pero la ley nunca fue diseñada para producir justicia por la fuerza. Cuando se absolutiza la ley y se la separa de la gracia, el resultado no es orden, sino legalismo y opresión. El Estado moderno opera casi exclusivamente en esa lógica. Ley sin gracia, castigo sin redención, obediencia sin transformación. Desde una perspectiva cristiana, eso debería generar una profunda sospecha. Además, si el pecado humano justifica la concentración de poder, entonces deberíamos preguntarnos, ¿por qué ese mismo pecado deja de ser un problema cuando se trata de gobernantes? ¿Acaso el poder corrompe menos cuando está institucionalizado? La doctrina bíblica del pecado no nos conduce a confiar más poder a los hombres, sino a desconfiar profundamente de toda acumulación de poder no controlada. La historia bíblica confirma esto una y otra vez. Un punto que rara vez se considera en estas discusiones es el papel de la Iglesia. En el Nuevo Testamento, la Iglesia no es presentada como un apéndice espiritual del orden político, sino como una comunidad alternativa con su propia ética, su propia autoridad y su propio rey. La Iglesia primitiva vivía bajo gobiernos paganos, injustos y violentos, y sin embargo no buscó reformarlos mediante la toma del poder político. Tampoco intentó imponer el reino de Dios por la fuerza. En cambio, vivió de tal manera que puso en evidencia la insuficiencia moral del imperio. Compartían sus bienes voluntariamente, cuidaban de los pobres sin programas estatales, resolvieron disputas internas sin acudir a tribunales seculares, obedecían a las autoridades cuando podían hacerlo sin negar a Cristo, y desobedecían cuando la obediencia implicaba idolatría. Eso no es caos. Eso es un orden profundamente estructurado, pero fundado en la fe, el amor y la responsabilidad personal, no en la amenaza de la espada. En este sentido, la Iglesia no solo predica el reino de Dios, lo encarna. Y al hacerlo, demuestra que es posible una vida social ordenada sin recurrir a la coerción estatal como principio organizador. Finalmente, debemos enfrentar una pregunta incómoda. ¿Puede un cristiano justificar moralmente un sistema cuya esencia es la violencia, cuando su Salvador venció precisamente rechazando la violencia? El Estado no puede existir sin la amenaza última de la fuerza. Quiten las armas, las cárceles y los ejércitos, y lo que queda no es un Estado, sino una asociación voluntaria más. El monopolio de la violencia no es un accidente del Estado, es su definición. La cruz, en cambio, revela una lógica completamente opuesta. Cristo no derrotó al mal matando a sus enemigos, sino entregándose por ellos. No impuso su reino, lo inauguró mediante el sacrificio. Esto no significa que los cristianos debemos ser pasivos frente a la injusticia, sino que deben ser coherentes con los medios que utilizan para enfrentarla. No todo medio es legítimo simplemente porque persigue un fin bueno.
Si creemos que el Evangelio es verdaderamente el poder de Dios para salvación, entonces debemos preguntarnos por qué confiamos tan rápidamente en la espada del Estado para producir el tipo de orden que solo el Espíritu puede generar. Llegados a este punto, suele aparecer una objeción que pretende ser definitiva. Todo esto suena bien en teoría, pero no funciona en el mundo real. Curiosamente, esta crítica no suele evaluarse con el mismo rigor cuando se aplica al Estado. A pesar de siglos de guerras, genocidios, corrupción sistemática y opresión institucionalizada, el fracaso del poder centralizado rara vez se considera evidencia contra su legitimidad moral. El pragmatismo moderno no pregunta si algo es verdadero o justo, sino si funciona. Pero incluso bajo ese criterio, el Estado ha fallado de manera consistente en cumplir sus propias promesas: paz, seguridad, justicia e igualdad ante la ley. El siglo XX, el más estatista de la historia, fue también el más sangriento. La anarquía bíblica no se presenta como una utopía ingenua, sino como un diagnóstico honesto. El problema no es que todavía no hayamos encontrado el Estado correcto, sino que la lógica misma del Estado es incompatible con la ética del reino de Dios. Decir que algo no funciona en el mundo real suele significar simplemente que no se confía en que las personas actúen moralmente sin una pistola apuntándoles. Pero ese es precisamente el mundo real que el Evangelio vino a transformar. Otra variante de esta objeción sostiene que, aunque el Estado sea moralmente problemático, es un mal necesario. Esta idea descansa sobre una teología implícita del miedo. Sin una autoridad central fuerte, el mal se desataría sin control. Pero esta lógica tiene consecuencias profundas. Si aceptamos que el mal solo puede contenerse mediante la amenaza constante de violencia, entonces estamos afirmando que el Evangelio es insuficiente para moldear comunidades humanas justas. En otras palabras, confiamos más en la espada que en la palabra. La Escritura, sin embargo, nunca presenta el miedo como fundamento legítimo del orden social. El perfecto amor echa fuera el temor, no lo administra de manera más eficiente. Cuando el miedo se convierte en el principio organizador de la sociedad, el resultado no es paz, sino sumisión. Además, el argumento del mal menor siempre termina justificando atrocidades en nombre de la estabilidad. Cada expansión del poder estatal se presenta como una excepción necesaria, una emergencia temporal que, curiosamente, nunca se revierte. Romanos 13 es, sin duda, el texto más citado en defensa del Estado. Pero leerlo como una aprobación incondicional de cualquier autoridad gubernamental es ignorar el contenido bíblico más amplio. Pablo describe a las autoridades como servidores de Dios para bien. La pregunta no es si el texto existe, sino qué ocurre cuando las autoridades dejan de cumplir esa función. ¿Siguen siendo ministros de Dios cuando castigan al justo y recompensan al malvado? La misma Escritura está llena de ejemplos de desobediencia justa. Las parteras hebreas, Daniel, los apóstoles ante el Sanedrín. Romanos 13 no puede contradecir Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Además, Pablo escribe Romanos 13 bajo el Imperio Romano, un sistema que eventualmente lo ejecutaría. Resulta difícil sostener que su intención fuera canonizar el Estado como institución moralmente incuestionable. Romanos 13 describe cómo deberían funcionar las autoridades, no legitima automáticamente cómo funcionan de hecho. En última instancia, esta discusión no es principalmente política, es cristológica. La pregunta central no es qué sistema funciona mejor, sino quién gobierna realmente. Cuando decimos que Cristo es Rey, esa afirmación tiene implicaciones reales.
no es una metáfora devocional ni una esperanza futura desconectada del presente. Es una confesión que relativiza toda autoridad humana. El cristiano no vive sin ley, vive bajo una ley más alta. No vive sin orden, vive bajo un orden más profundo. No vive sin rey, vive bajo un rey que no necesita ejércitos ni fronteras para gobernar. Reconocer a Cristo como único soberano significa rechazar toda pretensión humana de autoridad absoluta. Significa vivir de tal manera que nuestra lealtad última sea visible, incluso cuando eso nos coloca en tensión con los poderes de este mundo. La anarquía bíblica no promete un paraíso terrenal, no niega el pecado ni ignora la fragilidad humana, pero tampoco deposita su esperanza en instituciones que han demostrado una y otra vez su incapacidad moral. Nuestra esperanza no está en un sistema político reformado, sino en un rey resucitado. Y mientras aguardamos la consumación de su reino, estamos llamados a vivir como ciudadanos de ese reino ahora, en la medida de lo posible. Eso implica cooperación voluntaria, justicia restaurativa, responsabilidad personal, rechazo de la violencia injusta y una profunda confianza en que Dios gobierna incluso cuando renunciamos a controlar a los demás por la fuerza. La Escritura describe repetidamente al pueblo de Dios como extranjeros y peregrinos. Esta no es una metáfora romántica, sino una categoría política y espiritual a la vez. Ser extranjero implica no pertenecer plenamente al orden dominante, no porque se lo ignore, sino porque se vive bajo una lealtad superior. El problema del cristiano moderno no es que vive bajo el imperio, sino que con demasiada facilidad se siente en casa en él. Adoptamos su lenguaje, sus categorías y sobre todo su confianza en la fuerza. Defendemos la violencia estatal como si fuera una herramienta moralmente neutra, cuando en realidad es una confesión práctica de fe. Fe en que el poder humano puede lograr lo que solo Dios promete. Pedro exhorta a los creyentes a vivir como extranjeros precisamente porque esa condición revela algo. Nuestro orden no depende del reconocimiento del Estado, sino del llamado de Dios. El reino no necesita legitimación política para existir. Existe porque Cristo reina. Esto nos lleva a una tensión que no debe resolverse simplistamente. El cristiano es llamado a someterse, pero no a idolatrar. La sumisión bíblica nunca es absoluta ni incondicional. Está siempre subordinada a la obediencia a Dios. Jesús mismo se sometió a autoridades injustas, pero jamás reconoció su legitimidad última. Pagó el impuesto del templo, pero afirmó que los hijos están libres. Reconoció el poder de Pilato, pero aclaró que ese poder le había sido dado de arriba. La sumisión cristiana no es una validación moral del sistema, sino un acto de confianza en la soberanía de Dios. Obedecemos cuando podemos hacerlo sin negar a Cristo y desobedecemos cuando la obediencia implica traición al reino. El problema surge cuando confundimos sumisión con aprobación y orden con justicia. El hecho de que algo sea legal no lo convierte en legítimo ante Dios. En un mundo que normaliza la violencia institucional, el simple acto de rehusarse a justificarla se convierte en un testimonio poderoso. El cristiano no está llamado a bendecir espadas, sino a cargar cruces. Esto no significa ignorar el sufrimiento real ni minimizar el mal. Significa negarse a combatir el mal adoptando sus mismas herramientas. La cruz no fue un accidente en el plan de Dios, fue la revelación definitiva de cómo vence el reino. Cuando la iglesia defiende guerras, castigos colectivos, confiscaciones forzadas o sistemas que prosperan mediante la amenaza, no solo pierde coherencia moral,
pierde credibilidad espiritual. El anarquismo bíblico, en este sentido, no es una estrategia política, sino una postura ética, negarse a llamar bien a lo que Dios llama violencia, aunque esté legalizado. Uno de los grandes errores del cristianismo moderno es creer que el reino de Dios puede avanzar mediante elecciones, leyes o decretos. Pero un reino que necesita imponerse deja de ser reino y se convierte en imperio. Jesús fue explícito: su reino no es de este mundo, no porque sea irrelevante para él, sino porque no opera según su lógica, no se expande por coerción, sino por conversión, no se defiende con espadas, sino con fidelidad. Esto no nos libera de responsabilidad social, sino que redefine completamente cómo la ejercemos. Servimos al prójimo no porque una ley nos obligue, sino porque el amor nos constriñe. Buscamos justicia no porque tengamos poder para imponerla, sino porque reflejamos el carácter de un rey justo. La anarquía bíblica no exige que todos adopten una etiqueta política, pero sí exige algo más incómodo: coherencia. Coherencia entre lo que confesamos los domingos y lo que justificamos el lunes. Coherencia entre un rey crucificado y sistemas construidos sobre la espada. No se trata de retirarse del mundo, sino de vivir en él sin pertenecerle. No se trata de destruir instituciones, sino de dejar de adorarlas. No se trata de caos, sino de un orden distinto, un orden que fluye de corazones regenerados, no de decretos armados. Vivimos en la tensión del ya, pero todavía no. Cristo reina, pero su reino aún no se manifiesta plenamente. En ese intervalo, somos llamados a ser testigos, no arquitectos del paraíso. Nuestra tarea no es arreglar Babilonia, sino vivir fielmente dentro de ella sin convertirnos en parte de su lógica. Proclamamos un reino que vendrá viviendo como si ya estuviera aquí. No tenemos más rey que Cristo. No necesitamos otro. La anarquía bíblica no es un llamado al caos, ni una huida de la responsabilidad, ni una utopía ingenua. Es un llamado a la fidelidad, a tomar en serio lo que confesamos cuando decimos que Jesús es Señor. Si Cristo es Rey, entonces ningún otro trono puede reclamar nuestra lealtad última. Si el reino de Dios es real, entonces no puede ser reducido a una herramienta del poder humano. Y si el Evangelio es verdaderamente buenas noticias, entonces no necesita ser defendido con la espada. No estamos llamados a salvar al mundo por la fuerza, sino a dar testimonio del Rey que venció entregándose. No estamos llamados a perfeccionar el imperio, sino a vivir como ciudadanos de un reino distinto, incluso cuando eso nos convierte en extranjeros. El orden que Dios desea no nace de la amenaza, sino de la obediencia voluntaria. No se impone desde arriba, brota desde corazones transformados. Y ese orden ya está en marcha, allí donde Cristo es reconocido como el único soberano. Que nuestra esperanza no esté en leyes, fronteras ni gobernantes, sino en aquel que reina desde una cruz y volverá en gloria. No tenemos más rey que Cristo, y eso es suficiente. Nos vemos en el próximo video.